Muy buenas noches, mi nombre es Jason Andrés Ruiz López, estoy matriculado en la carrera de Zootecnia y estoy realizando el trabajo correspondiente a Cultura Política, fase número 4, conclusión. De acuerdo a la guía, hay que dar respuesta a los siguientes interrogantes. Voy a empezar en orden. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Nosotros escogimos el tema del sector agrario, el sector campesino en Colombia, las protestas realizadas entre 1990 y 2005. Esta temática es muy pertinente ya que fue a partir de ahí, de ese paro, que influyeron en arreglos para muchas cosas dentro del agro colombiano, aparte de que estuvieron involucrados muchísimos grupos del sector agrario. La segunda pregunta, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Este tema era bastante ignorado por nuestros gobiernos desde la década de los 70, 80, no le habían parado bolas al tema del sector agrario y por eso está ligado a la democracia y a la política, porque pues es por estos entes que el campo ha estado tan ignorado. Y cuando hablamos de democracia, nos referimos a organización. Y estos grupos, estos sectores sociales, como fueron los sectores campesinos, se organizaron democráticamente para formar paros, para pedir derechos y para exigir mayor atención por parte de los gobiernos hacia este sector. En ese orden de ideas, pues se incluye o la influencia de política y democracia dentro de este sector social o del tema que se escogió para estudio. La tercera pregunta, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Este periodo permite la comprensión de las luchas del sector social que seleccionamos porque fue a partir de ahí que se logró eh, más atención hacia este sector y se lograron también muchos acuerdos, se logró un poco más de atención por parte del gobierno hacia el sector y empezaron a como a unirse más los grupos para pelear por un bien común que era lo que se necesitaba, ya que este sector estaba tan ignorado porque pues los entes que participaban eh, no se habían puesto de acuerdo. Cuando ya vieron que estaban siendo bastante ignorados, pues se unieron y es por esto que ese periodo que elegimos de limitación es tan importante para el sector campesino, pues es desde allí donde se empieza a lograr debates para pelear por los derechos de los campesinos en nuestro país. La cuarta pregunta, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, toda mi vida yo me he movido en el campo, en el sector agrario, y es por esto que me llama tanto la atención el tema del sector social que elegimos, que fue el tema de las luchas agrarias en Colombia. Entonces, es por esta razón que elegí este espacio, porque me gusta, porque pues mi carrera, la que estoy estudiando, está bastante ligada a, a este sector, que pues ya que yo estudio zootecnia, es algo que me gusta mucho, entonces por eso es bueno uno saber de dónde provienen y cómo se ha llegado a tener avances dentro del sector que yo escogí. La quinta pregunta, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico donde se desencadena esta temática, estamos hablando de un periodo comprendido entre 1990 y 2005.
En este periodo surgieron muchos hechos que hoy en día pues han tomado muchísima más fuerza, como fueron los TLCs, como fueron el tema de los créditos agrarios. Es por eso que este sector o este contexto histórico desencadenó la temática del sector campesino. También no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, varios países de Sudamérica estaban protestando y peleando por la misma razón de un poquito más de atención al sector campesino. Pues en este tiempo que estamos hablando, en este periodo, estaba en auge el tema industrial. Entonces los gobiernos centraban toda su atención en el sector industrial. Por esta razón es que el sector campesino pues, fue tan ignorado. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Obviamente la población afectada pues es toda la población rural. Se está hablando no solamente de los campesinos, se está hablando de grupos afroamericanos, se está hablando de los sectores indígenas, se está hablando de grupos que desarrollan toda su explotación en el sector rural, no solamente los campesinos. Pero en general el concepto de campesinos acoge todos estos grupos. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando? Como ya lo mencioné anteriormente, eh, llegaron el tema de los TLCs, algo que pues es de la nueva generación y estos TLCs empezaron a surgir dentro de ese periodo comprendido entre 1950 y 2005. También se habla de revoluciones industriales, así como el tema el tema de nuevas reformas agrarias y el hecho de que no solamente en Colombia se estaba dando el tema de estas protestas agrarias, no solamente eran en Colombia. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, después de esas protestas se lograron, como ya lo mencioné, varios acuerdos que hoy en día pues el gobierno no ha respetado. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo a cómo era el contexto de esos tiempos, a cómo está en la actualidad, pues el sector campesino sigue siendo ignorado, no ha tenido mucha influencia y pues se sigue evidenciando un bastante como ignorado ese campo, lo han dejado muy ignorado, entonces no es mucha la diferencia. Y como bien lo sabemos, eh, los TLCs han tomado mucha fuerza, donde países como Colombia ya en la actualidad tienen muchísimos TLCs con muchísimos países, lo que afecta a nuestros campesinos. Pues la importación de producto nos está afectando lo que se produce aquí, el precio de lo que se produce acá. Un ejemplo claro es lo que sucedió hace poco con el tema de nuestros paperos en Colombia que tuvieron una crisis bastante fuerte por la importación de papa desde Europa, que tuvieron que llegar a vender papa en los peajes para no perder el 100% de lo invertido en el campo. Otro factor es el tema de los insumos, el tema del precio de insumos. Hace que el costo de producción se eleve y pues no sea viable invertir en el campo. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Cuando nos referimos a cultura política, nos referimos a un tema de organización social, nos referimos a un tema de leyes, nos referimos a la acogida que tenemos cuando nos declaramos como un gobierno democrático. Y en ese orden de ideas, el sector rural está dentro del país y es una forma de negocio también,
Es por eso que se relaciona con el contexto de cultura política, porque pues no solamente encierra la democracia, sino una cultura para poder desarrollar las leyes y para poder hacer que se respeten también las leyes. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de democracia? Aporta bastante. Si bien nos damos cuenta, estos paros que se realizaron fueron en su mayoría pacíficos y eso nos denota una organización social donde habían líderes, donde los mismos sectores escogieron a sus líderes para que los representaran. Cuando nosotros hacemos eso nos estamos refiriendo a democracia, porque si bien el estilo de gobierno de democracia es elegir a un líder por medio del voto popular, entonces tener a alguien que nos represente ya nos está formando como organización y nos está delimitando que estamos utilizando esta forma de gobierno. Aparte de que, pues en Colombia se maneja un gobierno democrático. Mediante el diálogo se llegan a acuerdos y asimismo, cuando hay elecciones de líderes en nuestro país, eh, la población campesina tiene un gran aporte en temas de votos. Entonces, es aquí donde intervienen los dos sectores.